Radio Boombox. Radio Boombox, segundo capítulo de esta segunda temporada. Ya estuvo con nosotros acompañándonos Will Rubio, a quien le enviamos un saludo y muchas gracias por haber estado acá en Radio Boombox. Y bueno, continuamos con lo que traemos para este año. Hay más invitados, pero también hay temas que nos interesan, porque como bien saben, Radio Boombox es un podcast de música hecho por amigos que les gusta hablar de música. Y eso nos trae pues al siguiente tema de este segundo capítulo, que es cómo empezamos a escuchar música. ¿Cuál fue ese primer encuentro que tuvimos con la música? La mayoría, pues nosotros que ya estamos grandecitos, lo hicimos a través de pues los medios análogos, ¿no? Nosotros pasamos de el cassette y el vinilo al CD, al MP3, y por último, pues ya a la música en streaming, pues ya digital, ¿no? Es muy raro que uno ya encuentre gente que compra los discos porque pues simplemente tienen una playlist. Y ahí es donde arranca las generaciones de ahorita. A partir de las playlists, a partir de lo que escuchan a través de YouTube. Pero no como lo hicimos nosotros. No se prestaban discos, no se pasaban cassettes. Y pues, bienvenidos, Radio Boombox, del análogo al digital. Entonces aprovecho, como siempre, y saludo aquí a mis compañeros del podcast. ¿Cómo están? Alexa, ¿cómo estás? Hola, todo muy bien, muy bien. Diego. Hola amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Diego con esos saludos parece como a Truman, ¿no? Ah, Truman. Sí, buenos días, sí. Buenas tardes, película, por si no nos vemos. Buenas noches. Esa película es una chimba. Y creo mucho en esa teoría de esa película. Y por supuesto, bueno, pues al viejo Andrei aquí. Que bueno, también muchas gracias. Buenas. Todo el pelo. Antes de empezar a grabar el podcast, pues estábamos mirando la colección de Andrei. Una colección bastante extensa de cassettes, de CDs, de vinilos. Y hablábamos de cuál fue ese primer acercamiento que tuvimos, a través de cuál de esos medios uno empezó a escuchar música, o nosotros empezamos a escuchar música, y nos hizo interesarnos en buscar y en hacernos de nuestra propia música, por así decirlo. En mi caso, yo creo que el cassette, aunque los vinilos también, ¿no? Sin que fueran míos. Fue el vinilo. Y pues el cassette que ya era el que yo ponía, y que eran los canticuentos. Yo creo que eso fue como yo creo que ese fue el primero de varios. Ese fue el primero, sí. Yo creo que el primero de varios. Sí. Esos fueron los canticuentos. Y no, ¿sabe cuál? El disco de la Pizza Nostra, marica. El disco de la Pizza Nostra donde estaban los hombres G. Claro, es que, a ver, ya vamos para allá. Uy, se me activó así un recuerdo de una, claro. Yo me acuerdo que en mi casa, habían discos, habían vinilos, pues que eran tropicales, que eran los que se ponían en diciembre, por lo general, porque era música que solamente se activaba en diciembre, ¿no? Esos discos tropicales, por lo general, se activaban en diciembre, y muchos de esos eran compilados. El disco del año, exacto, los 14 cañonazos, y en el caso de lo que Diego está hablando, era más como esos mix que hacían las empresas. Sí, la sí, Pizza Nostra publicidad, sí, claro. Había Dalom, yo tenía uno de Dalom. Goodyear tenía. Entonces, claro, como en esa época pues sí había más empresas, pues todos a fin de año lo que hacían era regalar vinilos y armaban como un compilado y se lo daban a sus clientes, se lo daban a los mismos trabajadores, a los empleados, y con eso llegaban a la casa. Entonces, en mi casa se escuchaba ese tipo de música y se escuchaba Claudia de Colombia, José Luis Perales y, por supuesto, Julio Iglesias. Mi mamá, ferviente admiradora de Julio Iglesias. Luis Miguel, ¿no?
Sí, Luis Miguel. Claro, Juan Gabriel. Oye, yo estuve pensando en eso y alguna vez viendo los vinilos y le preguntaba a mi mamá, bueno, ¿cómo hacían en esa época en las fiestas? Porque era vinilos. Entonces, pues, ¿cómo era el método? Y él me decía, no, o sea, se llevaban los discos, por ejemplo, un día que íbamos a hacer una parranda, porque así le decían, una parranda, llevaban los discos y cada persona que llevaba su disco lo tenía marcado. Los discos estaban marcados y al final de la fiesta, entonces, bueno, sacaban otra de los vinilos y, este es de Gachi, esta es de Fernando. Y cada uno se llevaba los discos y muchas veces esos discos por eso resultaban como que un disco resultaba en otra caja de otro disco. Que seguramente se los llevaron a una fiesta y se trajeron un disco de otra persona. O ya tomados... métalo ahí en cualquiera, después mañana miramos. Sí, o se trajo el disco repetido. Pero claro, nosotros no alcanzamos a... Bueno, no sé, a mí no me alcanzó... Yo no alcancé a estar en fiesta de vinilo como tal, no. No, yo sí. Es que era simultáneo. Por ejemplo, en mi caso era simultáneo porque el equipo de mi casa tenía ambos. Era cassette, tenía 2 cositas para cassette y arriba estaba el tocadiscos. Así era en mi casa. Entonces... eran las 2, o sea, había discos y había cassettes y pues se ponían los 2. Y en mi casa era vallenato 99% porque mi familia es costeña, algo de salsa. Entonces se ponía el cassette y luego el que quería vinilo ponía vinilo. Entonces me acuerdo que eran las 2, era plateado y tenía las 2 cosas. ¿En qué marca? No sé si eso ya era remoderno o si era la norma en esa época, pero eran los 2, no me acuerdo la marca. Esos plateados eran como Silver o Challenger. Sí, Silver. Voy a investigar mientras ustedes hablan. Es Shimazu, claro. Sí. ¿Cómo de qué otro era? Kenwood. Kenwood era Gomelo. Uy, el Kenwood era Gomelo. Yo me acuerdo que mi tío tenía un Kenwood. Technics, todo eso era Gomelo, Marantz. Y Technics sigue siendo pero Gomelo. Technics sí, o sea, Technics ya es de tornas como tal. Pero ese Kenwood me acuerdo que era una vaina cara. Y claro, cuando yo iba a la casa de mis tíos, el man tenía el equipo de sonido ya y el tocadiscos pues para los discos. Y allá no se puede acercar uno, man. O sea, la aguja... Era vetado el... No, y la aguja siempre jodían con que la aguja, o sea, que no toque, no se acerque, que ojo con la aguja, que cuidado. Pues yo me acuerdo en las fiestas era así, o sea, esos discos, los 14 cañonazos que ya iban como en el volumen 10, entonces, o sea, ya tenían y se sumaban los poderes y no, eso era armaban qué fiesta. Sí, o sea, digamos que eso fue, pues las primeras, digamos, compilaciones que habían de música tropical, ¿no? Eso era Discos Fuentes. Sí. Discos Fuentes y ese formato es el que llaman 33. 33, o sea, el disco grande para todos los que están oyendo, o sea, el disco grande que tiene varias lineecitas, ¿sí? Ese disco normalmente se conoce como disco de 33. Disco de 33 es el de 33 revoluciones, ¿sí? 33 revoluciones por minuto y esa es la calidad del sonido. Los otros que son los chiquiticos, ¿se acuerda que hay unos pequeñitos? Sí, que daban uno chiquito y uno le ponía un cosito en la mitad. Una monedita como de plástico. Esos discos son de 45, ¿sí? Que también se conoció en una época como el single, fin y al cabo. Pero eso eso está marcado como 33, 45... Había 70 y algo, ¿no? 78. Pero ¿qué es eso? Son las revoluciones, ¿no? Revoluciones, exacto. O sea, revoluciones. ¿Qué tan rápido gira el disco en un minuto? Exacto. ¿En un minuto? Sí, ¿en un minuto? En un minuto. Y eso pues dicta la cantidad de tiempo que puede grabarse, que puede haber en un lado, puede haber en el otro. Sí, la información que tiene cada... Exacto. O sea, entiendo que los discos de 78, por allá en los años 50, fue que ya dejaron como de producirse. Y eran discos pues donde no... O sea, digamos que eso tiene un grabado, ¿sí? El grabado no era tan junto. Entonces, por eso pues no cabía tanta información. Entonces, era menos. Y ya ahorita, inclusive cuando uno busca tocadiscos, los tocadiscos, hay algunos que todavía tienen la opción de 78, 45 y 33. Entonces, pues para los que están escuchando, cuando tenga el tocadiscos, ahí va a salir 33, 45, 78. Entonces, cuando usted lo pone en velocidad de 45, pues es más rápido. Entonces usted pone el de... Looney Tunes. Exacto, ese es el de las ardillitas. y el de 78, pues lo contrario. A veces ni siquiera el tocadiscos tiene la fuerza para moverlo. Pero bueno, o sea, volvamos un poco como a
como al centro. O sea, el primer acercamiento, ¿cuál fue? O sea, en nuestro caso, que somos ya un poco más vieja escuela, como el vinilo, el cassette. En mi caso fue a través del cassette. Yo, cassette y vinilo, los dos. Y hasta radio. Porque pues... Radio, ¿no? Pues la radio siempre... Bueno, la radio no ha dejado de existir. Pero pues digamos que esos medios por los cuales empezamos a escuchar música análogos ya después desaparecieron. Ya después cuando se dio el paso al digital, pero ya vamos para allá. Sí. Vamos por partes. No, y en las fiestas familiares también era emisora. No siempre, por lo menos en mi caso, no siempre era de cassette o vinilo. Había veces que se ponía Olímpica y lo que pasara en Olímpica, pues ahí se armaba la fiesta. Radio Boombox. O, bueno, en mi caso también nos íbamos para la finca. Entonces allá como la emisora no alcanzaba a llegar, la de Bogotá. Entonces sí tocaba armarnos de todos esos 14 cañonazos, disco del año, todo eso. Y los cassettes que tuviera todo el mundo. Claro. En Navidad, prácticamente, Navidad y fin de año. Sí, o sea, para el viaje casi siempre era como la casetera del carro. Claro, porque los carros era casetera. En los carros no se podía poner vinilo, o sea, era el radio. Claro, exacto. O era la casetera. Casetera. Y y los cassettes entraban a funcionar cuando ya se iba la señal del radio, ¿no? Cuando ya las ondas no alcanzaban a llegar, era como, ahora póngase un casetcito. Entonces, uy, para mí eso era... Abre la guantera, porque eso siempre estaba guardado en la guantera. Entonces usted abría la guantera, estaba la linterna, el papel higiénico y los cassettes. Uy, la linterna esa que era como plateada. Claro. Esa que era plateada. Everready. doble pila de o la cuadradota Barta también, la de pila cuadrada. Uy. Pero no sé, para mí era un momento complejo porque era como, y ahora sí empezaron con los cassettes, marica. Y empezaban eso como los corraleros de Majagual, pero toda la discografía y era todo el viaje, esos cassettes. Y ya un momento en que, de verdad, ya era como que... Y si empezaba uno a buscar, bueno, ok, o sea, está la música de los papás. Pero bueno, ¿yo qué? ¿Sí me entiende? Como claro. Que, bueno, o sea... Y ahí empezó como esa búsqueda, no sé, en mi caso pues fue también como de alejarme un poco también de eso. En ese caso no, o sea, no había uno favorito porque todos uno los detestaba. No, otra vez. Pero uno se los sabía toditos, marica. Yo con mis hermanos empezábamos a cantar las canciones, marica, porque ya no las sabíamos. Claro. Entonces cantarlas, pero pues no. Pero lo interesante es intentar encontrar ese momento donde uno dijo, no más. Porque exacto. Obviamente uno chiquito pues era la música que había y yo no me acuerdo tan pequeña de haber dicho, oiga, qué mamera, no. Pues era lo que había y era lo que se escuchaba porque como uno en esa época no sabía que existía, yo qué sé, Metallica, no, pues ni idea. Entonces ese momento en el que uno dijo, no, ya me mamé, no me gusta más esto, ¿cuál fue? ¿Se acuerdan? Yo sí. Yo también me acuerdo. Era, pues no, o sea, radio 88.9. Era... la superestación. Pero digamos que esa emisora no la escuchaban tus papás. O sea, ¿en qué momento fue que tú dijiste, venga, yo voy a buscar otra vaina porque me mamé? Yo, no, es que yo siempre he sido como el dueño del... O sea, fue en ese momento cuando dije, no, ya no escuchemos, o sea, escuchemos hasta que salgamos de Bogotá. 88 y ya cuando pasábamos la montaña ya, bueno, ya mi mamá saca su cartera de cassettes y empieza el bombardeo de Rocío Dúrcal. Uy, sí. Uy, duro, Rocío. Bueno, no, mentiras. No, hay gente que le gusta. Hay gente que volvió a eso, ¿no? Claro, sí, pues, hay gente que volvió a eso. A mí me ocurrió cuando, pues por televisión, sobre todo, que empezaron a promocionar el rock en español, ¿no? Cuando se dio ese boom del rock en español, que de ahí viene lo de la Pizza Nostra, de ahí viene lo de Domo, viene lo del mismo Postobón, que también sacó esos discos, sacó esos compilados. No, ellos sacaban era los sencillos. Entonces estaba el sencillo de no sé, de Miguel Mateos, y eran 2 canciones de Miguel Mateos, Toreros Muertos, 2 canciones. Todo eso, todo con ese rock en español. Y yo le pedí a mi papá que me comprara un cassette que se llamaba Llena tu cabeza de rock en español, y él me llevó el volumen 2. ¿A quién encontré ahí o a quién escuché por primera vez en ese cassette? Soda Stereo, Prisioneros, Enanitos Verdes. Estuve también escuchando ahí a Compañía Ilimitada.
también estaba ahí. Bruno y la Sonora, que me acuerdo mucho que tenían una canción. No sé si Bruno y la Sonora. Bruno y la Sonora tenían una canción que eso era ska. O sea, yo vine a escuchar ska en ese cassette, claro. Si ustedes buscan Bruno y la Sonora con una canción que se llama Tú tienes que entregármelo. Tú tienes que entregármelo. No tengo ni idea. No, Cris. Creo que hasta ya no llegó. Bruno y la Sonora, tú tienes que ¿Tienes que entregármelo. entregármelo? Tú tienes que... tú tienes que entregármelo, decía el coro. Pero eso era vinilo. No, eso era... O sea, pues salió en vinilo y en cassette. O sea, pero mi cassette. papá me lo llevó en cassette. ¿Por qué? Porque es que yo tenía una grabadora chiquita que era de mi papá y él me la regaló. Uh-huh. Y ahí yo ponía... bueno, Los Hombres G, que ahí estaba con Sufre Mamón. Claro, ese es el de la Pizza Nostra. Ese es el de la Pizza Nostra. Porque la canción se llama... Creo que la canción se llama Sufre Mamón y no Devuélveme a mi chica. Uy, no sé, pero Creo que que es no, de ni las idea, otras no, que no puedo volver a escuchar. Bueno, no, pues... Pero yo escucho... O sea, yo me acuerdo... Y cuando sonaba... Voy a vengarme de ese marica, yo le bajaba porque pues si no me regañaba. Grosería. Esa canción cerraba el lado A de ese cassette. Pero ahí fue donde yo empecé como a escuchar. Como ya apropiarme, como ya esta es mi música. Sí, y claro. ya como empezar a buscar por ese lado. Sí, eso me pertenece. Bueno, en mi caso, a ver... O sea, es que en mi caso fue raro porque, exacto, como que lo mismo, el momento como de mis papás siempre súper chucu. Pero yo sí tenía 2 tíos que los manes sí fueron muy disco, escuchaban mucho disco y escuchaban mucho rock. Y uno de ellos, bueno, los dos como que eran como contemporáneos. A mí sí me grabó un cassette y en ese cassette había... muchas cosas. O sea, mucho después vine a darme cuenta que era lo que había ahí porque o sea, era un cassette que no tenía las canciones ni marcadas ni nada, sino como la música de mi tío. Y ese era como lo diferente. Pero por otro lado, pues es lo que sonaba un poco en esa época. A mí me tocó Locomía, el disco de Todo Locomía. eso, claro. Yo tenía el disco de Locomía y estaba en ese momento también Michael Jackson como el History. Y ahí pues como que hubo otra vez como un boom de Michael Jackson. No sé en qué año fue, como en el 95, algo así. El History de Michael Jackson debe ser del 90, tal vez, 91, no sé. O sea, yo me acuerdo que a mí me llegó, fue como el Betamax de eso o el VHS. Y ahí ya me interesé a buscar y efectivamente me compraron después, ya me compraron unos LPs de Michael Jackson y yo me volví Michael Jackson, literal. Con el guante, con el guante y todo. La chaqueta, las coreografías me las aprendí, todo, o sea, yo era Michael Jackson y todavía pues obviamente es uno de los artistas que más quiero y su muerte me dio depresión. Creo que ha sido la única muerte de artista que realmente me causó un poco de impacto porque pues tuve esa influencia en ese momento. Pero entonces sí, en mi caso fue Michael Jackson y bueno, es otro cassette del que les hablo, pero ahorita les voy a contar de qué se trataba. Bueno, ¿cuál fue el tuyo, Alexa? En mi caso fue Maná. Me acuerdo perfectamente que fue Maná. Alguien te dejó un cassette de Dónde jugarán los niños y no recuerdo cómo lo escuché, si yo lo puse o lo pusieron y yo dije, ¿qué es esto tan pesado y tan duro y tan, o sea, con tantas cosas pasando al tiempo? No, ya, o sea, y que yo le di palo a ese cassette, pero palo, re fan de Maná. Mi primer concierto en la vida fue Maná. Mal, fan de Maná, no sé, yo tendría 7 años, más o menos, por ahí, 7, 8 años. Yo también pasé por Maná. O sea, ¿eso qué año debe haber sido? 92, ese disco es del 92. El ¿Dónde jugarán las niñas? Perdón, las niñas es el de Molotov. ¿Dónde jugarán los niños? Es el 92. Yo me acabo de enterar de que Es ese juego de palabras. Era así, era un... Me acabo de enterar. Pues sí, una ironía, no sé. No sabía, tenía Pero eso era como, o sea... pesada. Metal, música metálica. Esa era la música metálica. ¿Sabes qué? Eso era metálica, Esa claro. era música metálica. Yo después, viejo André, ¿con cuál cassette fue que usted, o con qué empezó su colección? No, yo lo primero, o sea, que ya era también pues por unos tíos que pues que escuchaban, compró unos DVDs eran VHs de Iron Maiden y eran pues todos los videos, pues el Number of the Beast,
No, pues era muy... Pero es que es una chimba como o sea, obviamente pues todo eso vino como a descubrirse ahorita, ¿no? Pero yo me acuerdo que en esa época cuando le llegaba a uno esa imagen, o sea, a mí me llegó el primer como imagen de Iron Maiden y yo pensé que eso era re diabólico. O sea, satánico y mal, o sea, era como música sí, oscura, realmente. Sí, o sea, ellos eran con el ánimo de hacerle un bien a la humanidad. O sea, en esa época me imagino que era... Pues no era reggaetón, sino era algo muy comercial y ellos... Venga, mijo, le vamos a mostrar esto, pues lo tiene que ver. Y ya. Bueno, y eso me lleva a pensar rápidamente en cómo la información también como llegaba de lento, ¿no? O sea, como que... Porque me acuerdo... Usted me hizo acordar de Iron Maiden justamente. Y yo me acuerdo que, o sea, a mí me pasaron un cassette y en ese cassette había unas canciones y sonaba un cantante y en otras sonaba otro cantante. Y yo, no es la misma banda. No es la misma banda. No, man, este man me pasó y yo me acuerdo como que... No, o sea, nunca supe y ya mucho después me vine a enterar pues que fue la primera época de Iron Maiden y la segunda época de Iron Maiden con otro cantante. Pero en el comienzo al comienzo pensé que eran dos bandas pues no sé, en ese momento no sabía que era heavy metal, pero que eran dos bandas diferentes, o sea, totalmente distintas. Y, bueno, y había un vinilo también en la casa. O sea, en esa que era el de Kiss, el Killers. Y no, pues ahí estaba Was Made for Loving You y que esa canción me gustaba demasiado. Entonces lo ponía. Ahí ya sabía poner la aguja en su lugar. Uy, esa es la otra. Cuando uno ya aprende a manejar el equipo de sonido de la casa, cuando uno ya sabe cómo prenderlo, cambiarlo, porque tocaba cambiarlo para que fuera. Si iba a poner vinilo, tocaba ponerlo en vinilo, ¿no? Si era cassette, tocaba ponerlo en cassette. Y si era, pues, radio, uno lo ponía en radio. Y ya eso es cuando entró también el CD, pues también ponerlo en el CD. Pero eso era como, o sea, cuando uno aprendía a manejar el equipo, los papás como que era con cuidado. No, no toque la aguja, por favor, no. La daña. Uy, a mí yo me acuerdo que era mi tío. Mi tío era el que era un nazi con esa aguja. Era, no se acerque. Y lo peor es que, claro, entre más le decían a uno que no, más curiosidad. Claro, más curiosidad. Y yo me acuerdo que ese man ponía esos discos y era todo volumen. Porque cuando yo llegaba a la casa, claro, mi tío era tener como 33, 34 años. Cuando me llevaban a mí, porque a mí me cuidaron una época ellos, desde abajo, en el edificio, yo alcanzaba a escuchar Queen, manica, a todo volumen. Y yo, uff. Y llegaban, quieto. ¿Cuál quiere escuchar? El negrito, ese. Ya le pongo el negrito. Pues no se me acerque acá. Y no, que nunca me dejaron acercarme. Y después, como que siempre tuve esa curiosidad por cómo era el tema de la aguja. Radio Boombox. Afortunadamente ustedes tenían sus tíos que les mostraban esa música. Yo no tuve a nadie. Yo no sé, Alex, en tu caso, si tenías a alguien cercano que te mostrara música. No, nada. No, nadie. Creo que mis papás muy vallenato y salsa. Mi papá tiene 2 hijas de otro matrimonio. Una de ellas escuchaba como Aerosmith. De pronto como que eso era lo más fuera del concepto de vallenato que yo tenía. Sin embargo, nunca le paré muchas bolas. Fue más como, o sea, mi entrada fue Maná. Cuando escuché Maná por primera vez, ya empecé como a decirle a mis papás, oiga, ya no quiero más vallenato, ya me mamé. Entonces, ese fue el momento donde escuché de pronto Radioactiva por primera vez. Puede ser Radioactiva, puede ser La Mega, no me acuerdo, pero era la emisora que ponía rock, entre comillas, en esa época. Y ahí ya empecé a escuchar cosas súper distintas al Binomio de Oro, Jorge Oñate. Y ahí ya, entonces, claro, mi papá me compraba los cassettes vírgenes. Y ahí una grabadorcita, ya era mi propia grabadora, nadie podía meterse con mi grabadora. Y ahí sonaba una canción en Radioactiva, rec. Esperar a que sonara otra, rec. Esperar, y así hasta que se llenara el cassette y luego entonces se llenaba a mano los tracks. Venga, pero espere, una cosa. En esa época las cuñas de radio eran así de invasivas como ahora, ¿no. Sí, claro. Uy, a mí me dañaron, claro. A mí me dañaron un resto de grabaciones. Uy, fue madre. Es que no, eso era horrible. Pues lo que sonaba era el nombre de la emisora en la mitad de la canción. Claro. O sea, ponían Superestación. un... Puta, ¿no? Exacto. No. Claro. Sí, ahí sonaba era 88.9.
puta. Eso. ¡No! Pero ¿por qué? Y en el clímax de la canción Sí, eran claro. tan... En el o sea, punteo. tan- En el punteo de November Rain sonaba. You know? No, man. No, pues párela. Sí, claro, Párela. pagué. Bueno, a mí me tocaba, o sea, yo empecé a venir como yo no soy de Bogotá, entonces yo venía de mi pueblo a vacaciones a la casa de un tío. Recordemos de dónde es Cristian. Agua de Dios, De Agua de Colombia. Dios, Colombia. Listo, continúa. Continuemos. Entonces yo, sí, como a los 7 años ya me empezaron a mandar a vacaciones, sobre todo en diciembre, mitad de año. Me mandaban a Bogotá, a la casa de un tío, y ahí estaban pues 2 primos de la misma edad. Y yo, cuando descubrí 88, sobre todo porque no tanto Radiactiva, yo descubrí 88 y me enloquecí. Entonces era lo mismo. La plata que a mí me daban para comprar los dulces, para lo que me antojara, pues eran cassettes. Claro, Y yo me sentaba todo un día, toda una tarde en el equipo de mi Sí, tío. eso era de todo el día. Ahí, o sea, rec, play presionados y Eso. en pausa. Uy, no, Claro, espera, En radio. pausa, sí. Y ahí escuché, uy, lo soltaba. Y así lo hice durante muchísimos años porque, pues, o sea, cuando ya empecé como a darme cuenta de cuáles eran los artistas que me gustaban, cuáles eran esos géneros que me llamaban la atención, pues ya empecé como a buscar discos en general. Pero al comienzo era como esos mixes que uno hacía a través de la radio. Bueno, y recordemos rápidamente, cassette era 60 y 90. Y 90, y después salió 120. Sí, 120, Claro, 120, sí. Andrei tenía, y esos Pero eran de esos cinta no eran muy aconsejables porque se enredan muy fácil. Que eran pues cuando se rebobinaba todo, pues se tendían a enredar. 60, 90, o sea, 30 por cada lado, ¿no? Y había también como cinta como de metal. Sí, de calidad de CD. metálica, era cinta metálica. Porque Calidad, no sé decía qué. cinta metálica, era metalizada. Metalizada. Cinta metalizada. Claro. Y ya después yo empecé a ir a tiendas de discos. Pero entonces ya en las tiendas de discos yo no me mandaba por el cassette, sino ya por el vinilo. Y claro. ¿Cuáles fueron los primeros vinilos que empecé a tener? Yo tuve el de Nirvana, porque yo empecé a escuchar mucho Nirvana. El Incesticide de Nirvana lo tuve. Ah, bueno, yo tuve el Thriller de Michael Jackson porque mi papá me lo compró. Thriller yo también tuve En el año 85. heredado. Es más, mi vinilo todavía tiene el precio. 600 pesos costó. Todavía. Re barato. Re barato, Pues, re caro. no, Re caro. no sé. Bueno, no sé. No sé, pero yo ya buscaba vinilos. Y me acuerdo mucho que estaba... Guns N' Roses acababa de sacar los Use Your Illusion. Claro. Y pues, ¿dónde compraba yo los vinilos? En Girardot, que queda cerca de Agua de Dios, Colombia. Entonces, Allá había tienda de vinilos. Claro, allá habían 2 tiendas de Prodiscos, que eran ya las tiendas de discos. Claro. Y yo iba visitaba los 2 porque, o sea, era paradójico que a veces en uno tenían cosas que en el otro no tenían. Y me acuerdo que fui a buscar esos de Guns N' Roses con mi mamá. Y mi mamá preguntó, ¿y eso qué es? No, ese ya es rock. Entonces no. Y no. Pero vinilo, hijo de madre, o sea, el vinilo debe ser carísimo. Vinilo. Y ahí me compró, pues como no me quiso comprar el de Guns N' Roses, pues me compró uno de salsa. Pero usted sí bailaba salsa. No, me gustaba y me gusta la salsa. Sí, todavía. Sí, pero la bailaba bien. No, pues obvio no la bailó. Pero mejor que de pronto O sea, no punta talones, zapato blanco, no. Cali. No, yo me quedé en el merengue. Calidad de mi baile es calidad merengue. Merengue, ya salsa ya Salsa ya es demasiado avanzado para... claro. Bueno, pero se me había olvidado contarles que yo también tuve cassettes tropicales. Y me acuerdo que tuve uno de Wilfrido Vargas, que el de La Medicina, que era un cassette blanco. Bueno, el disco, la carátula es blanca. Y ahí está... es que no me acuerdo si... pues la canción de La Medicina tiene una parte donde hacen unos... precoros, unos postcoros, bueno, no sé cómo se llamará eso, pero decían hey, 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 y lo conté una vez y decían 60 veces hey. O sea, Luego de eso, o sea, al mismo tiempo que yo estaba interesándome en los vinilos, pues ahí ya se empezó a comercializar más el CD y ya no era tan costoso comprar un equipo que tuviera la bandeja de 3, de 5 o de uno solo. uy, no, pero... Entonces pero ahí... era Ahí, difícil. claro, pero, o sea, yo
En mi casa el primer equipo que tuvo bandeja con CDs fue como en el año 93, más o menos. Y esa bandeja que usted la ponía a veces se atoraba, ¿no? Claro, el 2 no sí salió. El 2, porque le salía uno ahí, ¿no? Sí, por ejemplo, que eran los 3, ¿no? Sí. Entonces había un loguito al lado que salía así 1, 2 y 3. Sí. Y estaba prendidito y rojito o azulito o verdecito. Pero y eso tenía que girar. Sí. Yo me acuerdo que en mi casa había uno que no. Y alguna vez, yo no sé si fui mi hermano, que metió como 2 CDs ahí. Y claro, eso no volvió a girar. No volvió a girar. Y unos CDs que nunca volvimos a encontrar, pues seguramente eran los que estaban ahí metidos. Mis papás tenían uno como de 50 CDs. De hecho, todavía lo tienen. Ahí está. Sí. Ah, que era como una rocolita. O sea, pero es demasiado. Claro, eso era como una rocolita. Entonces, ese fue el primer shuffle de la historia. 50 CDs se metían al tiempo. Shuffle, no sé cómo se llamaba, no sé cómo dice el botón, o claramente no dirá shuffle. Y ahí ponía de todos los discos una canción. No, pero sí, era una rocola. Era como una rocolita. No, pero es que... No, pero ahí sí, o sea, todavía lo tienen y el pasado diciembre disfrutamos de la colección de... Pero es que sí era eso, o sea, era un equipito que venía, o sea, se abría así como una bandejita. Agua. Eran agua. Yo lo vi y aprovecho para enviarle un saludo si está escuchando. No, me están haciendo sentir muy pobre en la vida. Yo nunca lo vi. Yo sí lo vi. Por eso digo, yo lo vi y lo utilizamos en varias fiestas allá en Agua de Dios, Colombia, en la casa de un gran amigo, de Anthony Huitrago, que si está escuchando el podcast, pues le envío un saludo. Pero ahí había esa rocolita de agua. Claro, porque yo me acuerdo que antes de los CDs como tal, era cassette y cassette Walkman. Sí, es que esa era la otra. O sea, la otra era que, o sea, uno podía tener la música en cassette, en vinilo o en CD. Perfecto, los 3 formatos. Claro, un momento en que convivían los 3. Pero la vuelta era que si usted quería escuchar esa música fuera de su casa, pues ¿qué tenía que hacer? Tener un Walkman. Y bueno, los cassettes que usted ya tenía, perfecto. Pero lo que tenía en vinilo, entonces tocaba pasarlo a cassette. Lo que tenía en CD, pasarlo a cassette. Y es que, o sea, digamos que antes de arrancar con el intercambio de CDs, pues fue el intercambio de cassettes, ¿no? Y ya, bueno, yo creo que cuando ya todos llegamos al cassette, pues ya, o sea, ya estábamos como claramente definidos en cierta música, ¿no? Claro. O sea, cuando ya se podía copiar o sea, la única manera de copiar algo era por cassette. O sea, de piratear, digamos que en esa época era cassette, porque entonces ya ahí en el colegio, pues entra grábeme algo, pero bueno, présteme. Pero usted que escucha música rara, venga, grábese algo aquí en este cassette. Y uno veía y decía Claudia de Colombia. Y yo, ¿cuántos cassettes se le cagó usted a su mamá o a su papá por estar grabando música? Marica, no, mis papás me van a matar si llegan a escuchar este podcast. Pero yo creo que yo cogí como grabaciones como de... Ellos nos graban cuando nosotros estamos como bebé. Como las primeras palabras de Diego. Y yo lo cogí como para la pestilencia. Algo así. O sea, hasta el día de hoy tu mamá, oiga, ¿qué le habrá pasado a ese cassette? Y era como la Diego? Pestilencia y por el otro lado la etnia, güey. No, y en ese tocaba rellenarlo con servilleta porque pues había una forma para que no se grabara encima, que era romperle unas lengüeticas que eran la parte de arriba y pues la música original ya venía sin esas lengüetas. Entonces tocaba meterle servilleta, un pedazo de servilleta o algo que no, el equipo no reconociera que estaba restringido para grabar, para poder grabar. Claro, yo cogía de los cuadernos, un pedacito de papel a la boca y... lo de arriba, sí. Rodeados de piratas, tenemos aquí, piratas de la para los que nos están oyendo, aquí estamos viendo un poco de cassettes. Justamente André me estaba mostrando... De mis padres, saludos a mis padres. Me estaba mostrando... nos estábamos viendo esos cassettes. Y eso mi mamá lo iba a botar. Esos cassettes existen gracias a... Todos originales, son todos cassettes originales. En este momento tengo uno aquí en la mano que dice súper bailables. Y en la portada, los que están viendo aquí, la portada sale una chica con los cucos que volvieron de moda. Que estamos hablando justamente de que ese cuco volvió de moda. Ese cuco... Es un cuco muy atrevido, pero es muy noventero. Ahí está para que lo vean. Claro, y uno cogía... O sea, el CD que uno compraba tenía que ir de la mano de un cassette virgen o de un cassette que uno se robaba en la casa para poder pasarlo a cassette, o uno mismo cogía y hacía sus propios mixes de la música que tenía, como las canciones que más le gustaban, para poderlas escuchar. Yo me acuerdo que yo tuve un mix que por un lado estaba Caifanes,
Soda Stereo, Maná y por el otro Diomedes. Diomedes. Wow. Por acá está Diomedes. Claro, pero ¿por qué? Para una fiesta, por si... O sea, por si acaso. Por si se pone pesada la fiesta, pongamos el otro, la OV. No, yo... Sube el remate. El remate. No, es que como estaba de moda el título de amor de Diomedes y yo pero lo tenía. Diomedes siempre ha sido un hit. Yo lo tenía en sí. Yo solamente tuve 2 discos de Diomedes, título de amor y el que le siguió, que fue el de... ¿Cómo era? El de Mi Vida, música, donde venía mi primera cana, no me acuerdo. Es el disco que le sigue a ese. Que llamar a mi mamá. Yo tuve ese CD y pues era la época en la cual uno estaba flirteando, ya, ¿no? Los 13, los 14. Pues la única manera, o sea, no todos, o por lo menos en mi caso en el pueblo, no todas las chicas escuchaban rock. Escuchaban Diomedes, entonces, ¿qué hacía uno? Claro, Diomedes. Claro. Ay, pero no tienes otra cosa. Claro, para uno. Le daba la vuelta. Eso para mí. Y a donde saliera, claro, no, espérate. Lo rebobinaba uno y empezaba a sonar Tú eres la reina de Diomedes. ¿Y las dedicaba y todo el viejo Cristian? Grande. No, yo eso sí, no. Vallenatos no dediqué. Radio Boombox. Ya después empezaron las colecciones a irse más hacia el lado del CD, ¿no? No tanto. Claro. Y el vinilo empezó... O sea, es que cuando salió el CD, el vinilo empezó como a echar de para atrás. A echar de para atrás y ya no era rentable. Y por la portabilidad también. Y la portabilidad. Bueno, ya luego salieron los Discman, ¿no? El Discman cambió mi vida. Ya ese salieron fue el momento que mi vida cambió por completo. Ya vamos para allá. Pero antes en Colombia se producían... O sea, estaban las máquinas para hacer vinilos. ¿Sí? Y cuando ocurrió ese cambio de música, ya cuando empieza a entrar ahí sí como la era digital, que es el CD, que viene desde los 80, pero aquí entra más hacia los 90, pues ya la gente deja de comprar vinilos y dejan de producirlos. Sí, pues todas esas empresas, entiendo, Sonolux, Discos Fuentes, que tenía su prensa en Medellín, ellos tuvieron que ya cerrar. Y eran empresas que tenían empleados y todo. Y bueno, les tocó cerrar y empezar a mirar a ver cómo empezaban a nadar en las aguas del CD y demás. Y no, finalmente terminaron pues quedándose solo el nombre. Y las prensas las vendieron y todo. Sí, eso se terminaron llenando de óxido, por allá perdidas en bodegas. En bodegas. Las volvieron chatarra, Sí, yo por ahí hace poquito estuve viendo algunas cosas en internet y vi que los manes de Frente Cumbiero y Will Holland, Quantic, los manes alcanzaron a comprar unas prensas de esas. Rescataron. Y los manes rescataron y tienen su prensa de discos cada uno. Y ellos prensan sus propios compilados y discos. Wow. Nomás para el set de DJ o sea, en set de DJ de vinilo hacen lo que nosotros hicimos en cassette. En cassette, pero con su propio vinilo. Exacto, sí. Pero sí, el tema es que justamente todo eso quebró, todo eso tuvieron que cerrar. Y en Colombia, pues, no, esas empresas se fueron de para abajo. Ahorita fue como que volvieron a revivir, ¿no? Ahorita volvieron a revivir un poco porque digamos que lo que hace Discos Fuentes y eso, otra vez volvieron como a repensarlo, pero en Europa. Claro, es que ya, o sea, si uno quiere tener realmente o mandar a hacer un disco, pues toca mandarlo a hacer por fuera. Y eso hace que, por eso, o sea, lo que el vinilo, digamos, a precio ahorita, pero en nuestra época costaba ahorita 50 lucas, por ahí, 50,000 pesos. Ya ahorita cuesta, no bajan de 150,000 pesos, realmente. Sí. Y los vinilos ya son de 300, 400, 500,000 pesos, sin ser de colección. Ya cuando son de colección y cuando son de esos viejos, de los discos viejos, ya sus precios son y ahí más altos. Y ahí se entra un poco al bazuco de la colección del vinilo, ¿no? O sea, yo hago parte todavía de un colectivo que se movía mucho en este mundo y varios en ese mundo de los vinilos y varios de ellos todavía son coleccionistas y yo decía, venga, o sea, por ejemplo, entraba a la casa de un amigo y él me mostraba que tenía el mismo disco varias veces. Yo, venga, pero ¿por qué tiene el mismo disco varias veces? O sea, ¿qué importancia tiene? Visto, no, sí, esta es la versión de Colombia, esta es la versión americana, esta versión tiene esta canción, esta es la versión de lujo, o sea, puede tener 4 veces el mismo disco, pero tiene 4 valores diferentes. Yo, claro. Ya, ok.
Y me decía también que le pasa también mucho que tienen los discos y a veces los compran. Ah, no, ya lo tenía. Se les olvida. Ya lo tenía, sí. Lo va y lo buscaba, no, ya lo tenía. Deberían hacer una tablita en Excel, man. Les aconsejo eso. Aquí Andrei también es coleccionista, pero dígame si no es un bazuco muy bravo. Claro, sí. Yo en un momento también fui coleccionista de vinilos, después vendí todo y me pasé al formato digital, pero se le vuelve a uno una vaina obsesiva, de verdad. O sea, como que siempre buscando discos, entrando a la página a ver qué ediciones habían. Y después empieza uno, cuando uno ya empieza a ser como selector de fiestas o poner música, pues ya uno está pensando en el set que va a poner en vinilo. Entonces, ese set sería una chimba con esta canción. Ok, voy a buscar la canción. Entonces entra a discos a buscarla. Ok, sí está. ¿Cuánto está costando? No, eso es una vaina que se lo lleva a uno. Andrei, ¿cuántos vinilos tiene? ¿Su colección más o menos de cuántos vinilos es? ¿200? No sé, la verdad no. Calcula el Excel. ¿Para qué lo tiene? Él debe tener una alarma ahí en el celular que le dice se desorganizó este vinilo, se puso en otras. No sé. Yo le pongo que Andrei debe tener como unos 500 más. Por ahí, yo no sé. 800, sí. Hace mucho que no los cuento, no sé. Pero venga, Andrei, dígame usted, o sea, ¿qué es lo que le encuentra al vinilo? O sea, diferente, por ejemplo, a coleccionar. Bueno, no sé que colecciona CDs también, pero digamos, ¿qué es lo que tiene el vinilo? O sea, ¿qué es lo que le llama la atención? O sea, digamos que es la calidad del sonido y aparte, pues es... no sé, se me hace como como más especial abrir es como un álbum, no sé, que un CD es como un cuadernito, no sé. Ya se vuelve, no sé, como más imponente el diseño. Hay gente que le mete más empeño a diseñar la carátula al vinilo. Bueno, y también que ahora el vinilo viene... El vinilo tiene con colores, ¿no? Entonces también eso ediciones especiales. Entonces sí, es más como... Pues ese amor con la música digamos que pues se quiere uno tener sus bandas favoritas para escucharla en cualquier momento. O sea, yo soy todavía de lo análogo, pero pues sí, obviamente uno pues la mayor cantidad del tiempo uno escucha es digital. Pues el celular o el iPod y ya con sus discos. O sea, yo digamos que no he entrado tampoco en que Spotify o Music me arme mi playlist porque pues yo creo que ahí no hay como esa magia, sino ellos le ponen lo que ellos quieren que uno escuche. No, y lo que era una chimba justamente era armar el mix, o sea, el mixtape de uno, ¿no? Claro. O sea, quiero que, o sea, mi CD, o bueno, mi compilación, o mi cassette ideal, que tuve muchos también, como que estamos hablando de eso hoy, ¿no? De que uno encontraba esos CDs quemados con resto de nombres y algunos que eran compilados de otras personas que le pasaban a uno. Claro, es que esa fue la otra que... O sea, digamos, el CD se pensaba que le iba a hacer la competencia a la piratería porque no se iba a poder copiar, ¿sí? ¿No? Porque... Nada. Pero sí se encontró la manera y fue cuando empezaron a salir los CDs para quemar, los CDs regrabables, luego los DVDs, los DVD regrabables... Y pues uno ya armaba ese mix en el CD. Entonces ya uno era... O sea, ¿qué tengo en este cassette? Pues me toca volverlo a pasar. Pero ahora sí, ¿no? Entonces era buscar, volver a quemarlos porque esto ya era con el computador. Esto ni siquiera era... Ares... LimeWire... Uy, Ares. No sé. Claro, empezar a descargar esa música y empezar a armar. En su época Napster. Bueno, pero digamos que eso fue un poquito después. El computador se plagaba de virus, pero valía mierda porque tenía que tener el último disco de X. Sí, y el computador vuelto mierda. Y que uno se iba y bueno, voy a dejar descargando estas y llega, no están ahí. ¿No siguieron descargando? No, alguien, o sea, claro, porque como se tenía que conectar a varios servidores y de ahí empezaba el que tuviera mejor señal. El que tuviera mejor señal era el que empezaba a descargar, porque eso era lo que hacía Ares, me acuerdo, que le decía como... El torrent, ¿no? Los torrents, sí, pero entonces pues ya fue como un poquito más allá. Pero es que cuando uno empezó a quemar CDs,
va de la mano prácticamente con el MP3, cuando ya se inventaron Claro, el pero cosito. eso fue mucho más adelante, porque, o sea, si volvemos al momento, era el intercambio de los CDs para pasarlos a cassette. A cassette. Sí. Y era los cassettes. Y a veces inclusive era ya la copia del cassette. O sea, el del cassette al cassette. Claro, o en la 19. Yo alguna vez también compré en la 19 en la calle. Pues había gente que así copiaba en el Maxwell Sí, tales discos. Y ya uno decía, no, quiero este disco. Yo se lo copio y venga en 3 días y ya se lo tengo. Se lo tengo. Y ya, y ellos ponían las letras de las canciones, obviamente en efero y todo. Sí. Y ya. Pero ¿y qué me dice del arte? A mí eso sí me influenció mucho porque de verdad, o sea, era el CD y bueno, en mi caso yo trataba de copiar lo más específico que se pudiera el arte del CD en la carátula del cassette. O sea, el cassette tenía un papelito claro. y ese papelito era para escribir las canciones o lo que uno fuera a escribir ahí. Y tenía pues la parte de la solapa donde pues pueda uno identificarlo. Claro. La idea ahí era tratar de copiar lo más parecido al arte y yo conocía gente en Medellín sobre todo, pues que fue donde empezaron a mí a llegar los discos de punk rock y eso, manes que eran artistas de eso, o sea, tú ver la carátula igual y tenían varios micropuntas de distintos colores y Michael Heavy Petting igualito, así como que la esta. Obviamente sí, no me queda en la igual. 19 eran así. O ya la fotocopia, pero muy yo lavada. tuve la fotocopia. O sea, era súper lavada que uno no alcanzaba a distinguir no se veían los nombres. Entonces le tocaba uno por otro lado. A veces o como se iba con gastando el papel, porque era papel de fotocopiadora. Entonces, no, pues eso se gastaba del barato. muy rápido. La copia de la copia de la copia de la copia. A mí me pasó. Yo hace poquito escuché otro podcast donde mencionaban esto y lo vuelvo a mencionar y es que me da risa porque, por ejemplo, a mí me pasó con el primero de H2O, me llegó claro H20. Yo vi que chimba esa banda es que H20. Y lo escuché, que me dio mucha risa porque lo escuché en otro podcast donde los manes les pasó exactamente lo mismo. Hasta que alguien me dijo H2O. Yo, H2O. Se me quedó para mí H2O. Después H2O, es que es H2O. Uy, qué pena. Radio Boombox. Y después mira inclusive los nombres de las canciones y como que algunas ni coincidían. O sea, como que habían canciones que no eran. No, pues no. Canciones que siempre creí sobre que se todo las que así. tienen apóstrofe o no sé. Marica, yo en el colegio tuve un compañero, alma bendita porque ya murió, que un día me dijo como en el salón, me dijo, venga, intercambiemos cassettes. Ya, bueno, chévere. Entonces yo, bueno, mis cassettes los llevé, se los pasé y él me empezó a pasar cassettes, Metallica, que no sé. Y vi uno que decía Yuri 40. Y yo, Yuri 40, weón. Pues, o sea, claro, llegué a mi casa como Yuri 40. Claro, cuando lo pongo y empieza a sonar Red Wine el cover, entonces, Yuri 40. Pero o sea, sabía que Yuri 40 existía. Y claro, era no, UB40. claro, sí, porque yo ya tenía es más, yo tuve un cassette, un compilado de UB40 comprado en discotienda original. Pero él me lo pasó y decía Yuri 40. La mierda. No, pero a mí H20 fueron 6 meses de H20. Sí, yo Yuri la mexicana. Yo pensé que era Yuri la mexicana, la actriz, la cantante, pero no. Bueno, y eso después vino a pasar también entonces con los CDs. Ya después entonces fue CD y CD quemado, ¿no? Sí. Es que CD quemado. Entonces tenía que tener que la unidad del computador. El quemador. No, y CD, o sea, CD quemado como el normal y CD en MP3 ya quemado. Claro, sí. Porque ya habían unidades que leían MP3 y ya uno le podía meter, no sé, unos 10 álbumes. Y lo complejo también era un poco como uno entender eso. O sea, era como... A mí yo me acuerdo cuando a mí me empezaron a hablar de MP3 y que no, marica, pues que es un sí se pueden meter 50, 60 canciones, le caen como 5 discos. Y yo, pero como así, o sea, no me cabe en la cabeza, no entendía. O sea, yo es como que un CD, pues se copia otro CD porque venía del formato de pensar, pues un cassette, claro. Pues media hora, entonces media hora por un lado puede ser un álbum y media hora por el otro lado puede ser el otro. Pero, o sea, ya después fue MP3, pero inicialmente era Dixman, CD. Pero yo sí fui de ir a Prodiscos o a, no sé,
Tango, no sé cuáles eran. Tower, a comprar discos originales. O sea, lo de quemar fue, digamos que de pronto... Más cuando, en mi caso fue más cuando ya descubrí la música underground, que si yo iba a Tower no iba a conseguir un CD de Psicofirol ni por el putas, o de pronto si uno estaba buenas, pero probablemente no. Entonces digamos que en mi caso la necesidad de quemar discos fue cuando ya descubrí el hardcore, cuando ya descubrí el punk, cuando ya no era tan fácil ir a Prodiscos a buscar el último de Pennywise, porque pues había de pronto algunas cosas de pronto, no sé, de pronto de NoFX, uno que otro. Pero la necesidad de quemar en mí surgió cuando fue como, bueno, no, yo necesito escuchar más de esto. ¿De dónde lo saco? Oye, pero o sea, ahora que tú lo mencionas, yo creo que también descubrí mucha música así, porque, no, o sea, en la música del éxito, me acuerdo, y en Tower Records, cuando abrieron las tiendas de Tower Records, estaban las secciones, ¿no? Sección de rap, sección de punk. Exacto. Y entonces uno llegaba y bueno, listo, yo escuché NoFX, por ejemplo, y estaba, por ejemplo... creo que yo ahí descubrí No Use for a Name, si no estoy mal. Porque era NoFX y otro que era igual. Y uno veía como, marica, es la misma disquera. O sea, Fat Records. Y había otro que era igual. Ven, puedo escuchar no está ahí fila. Porque era tocada hacer fila, ¿no? Claro, entonces, sí, exacto, sí. Y aparte la calidad de esos audífonos. O sea, eran como esos audífonos de grabación. Bueno, y uno le mandaba a poner ese sí, que el 12 ya le señalaba, ya está. Le señalaba el man allá y ya se lo ponían. Y cuando el señor del afro, porque era el man del afro, ¿cómo se llama ese señor? No me acuerdo, pero... ese señor trabaja en la música, creo. Claro. Sí, ese señor era el del afro que trabaja en Tower, sí. Sí. Y si usted veía un monito mechudo chiquito, ese era Platanito. Un saludo a Platanito de Naguayos. Claro, él trabajaba ahí. Yo me la pasaba en Tower. ¿Qué año? 98. De pronto, sí. 98. Platanito trabajaba ahí. Pero esa tienda era una chimba. Mi amigo, sí, era chévere. Claro, pero esa necesidad de quemar discos, yo creo que obviamente tenía un componente económico porque los CDs originales costaban, no sé, 50,000 pesos en esa época, pues era plata. Pero también era, oiga, ¿cómo hago para escuchar más de esto si no se consigue acá? Claro. Entonces, claro, uno quemaba unas vainas y ahí descubría también uno mucha música, ¿no? Y había otra cosa que, pues, volviendo al tema de lo análogo, cuando yo vine a tener MTV ya muy grande, güey. Por Naguayos no había MTV. Bueno, sí, no, en Naguayos no había MTV. Pero yo me acuerdo que ya cuando tuve MTV, ahora ya era la compradera de VHS. Para hacer lo mismo. Y grave. La misma. Y grave. La misma. Y grave. Y videos. Claro. Y ¿qué hice yo? Que muchas veces cogía lo que grababa en video, que no lo conseguía por radio, que no llegaba acá tampoco en CD. Y si llegaba, tocaba encargarlo y eso costaba, América, pues más plata. Pues, ¿qué era lo que hacía? Compraba un cassette, conectaba el de la salida de audio del VH al equipo y grababa la música del VH al cassette. Eso lo hice. Claro, me quedaba con eso es que este man es realizador, güey. Para eso se dedica. Este man ya estaba practicando eso desde esa época, o sea. Sí, eso sí quedaba con un gis horrible, güey. Claro. Pero pues era, no. Pero, o sea, yo era feliz porque no tenía que lo podía poner en el Walkman e irme escuchando la música. Igual en ese momento también de calidad de audio no es que supiéramos mucho, ¿no? No. Que uno dijera, no. oigan, Claro, la calidad... Sí. No, pues uno grababa y que se escuchara estaba bien. Con tal de que se escuche está bien. ¿Dixman era cuántas pilas? ¿2? Eran dos AA. Sí, AA. Pasaba era que simplemente no andaba. No se podía mover. No se podía mover. Claro, es que era una mierda. Tenía que ir así. Era una mierda porque claro, uno... Sí. O sea, si uno lo llegaba a poner en el morral o lo metía en la chaqueta... Pero después sí salieron los anti-skip. Sí. Ya se arregló. Pero eran como 20 segundos y si uno que estaba trotando al segundo 20 ya se brincaba. O también mi papá también a mí me regaló algo que también me cambió la vida, que era un cassette que se metía en el carro, tenía un cable que se conectaba al Discman. Entonces, claro, ahí ya era, yo voy a poner la música. Y ahí se les devolvió todo. Se les devolvió todo lo de años de Jorge Oñate. Ahora sí se les devolvió toda su... Claro. Yo me acuerdo cuando sí quemado lo ponía ahí, qué putería volumen 1. Y mámense su hijo de madre CD. Sí. Completo. Sí. ¿Cómo se llamaba su... No, yo... ¿Su compilado? ¿Qué putería? ¿Qué putería 1? ¿Qué putería volumen 1? ¿Qué putería volumen 2? Hace poquito los volví a encontrar.
Y yo, venga, vamos a poner ese que putería en volumen y lo puse. Sí, era una chimba ese. Era una putería. Era una putería. Sigue siendo una putería. Sigue siendo una putería. Sí. Pero no, o sea, bueno, no sé. O sea, yo tengo una anécdota con eso y es que me robaron 2 Dixman en 2 días. Ah, bueno. 2 días. Yo todavía escuchaba, o sea, por eso digo que seguramente ya todos iban más adelante, pero yo seguía con el Dixman cuando entré a la universidad. Y yo estudiaba en el centro. Y cuando iba subiendo, me tocaba pasar por el Chorro. Ahí subiendo el Chorro de Quevedo. Y pues no sé, en esa época como que mucho ladrón por ahí. Iba subiendo y salieron 2 manes, tan. Y yo justo me puse entre un poste de luz y una casa. Entonces un macizo adelante y el otro man atrás. Claro. Parcerito, el Dixman. Y yo, el Dixman, bueno, lo entregué. Y los manes se metieron por ahí en una casa. Y con yo el seguí. CD, que es lo más importante. O sea, no importante bueno, sí. el bueno, Dixman, no, mentiras, el Dixman sí, porque un Panasonic bueno, era un Panasonic bueno. Sí, no, era con acá, en antes, esa no. época. No, en esa época. Claro. Yo me acuerdo una vez que me fui de un paseo del colegio y puse, o sea, le dije al conductor que me pusiera un disco, un CD, y ya lo pusimos ya, y me bajé del bus y se quedó el disco ahí en... Se quedó. Bueno, entonces primer día, me roban eso. Y yo llego, no, pues a la que era mi novia de esa época, no, me robaron el Dixman. Con nombres. No. En la época, marica, me robaron el Dixman. No, pues llévate el mío. No, llévate el mío mañana, todo bien. Y yo, bueno, no, sí, no, pero yo te lo traigo todo. Me presta el Dixman, me voy, paso por el mismo sitio y vuelven a salir los mismos hijueputas y tras de todo se ríen. Perrito, el Dixman. Yo, uy, no, sí, yo, pero el Dixman, marica, al otro día, el Dixman, otra vez. Sí, porque... No volvió a pasar por ahí, güey. Claro, porque el otro man no tenía. O Yo sea, creo que ya sí había uno que tenía. Yo creo que seguramente se asomaron. ¡Velo! El Uy, Dixman. No, qué mal. Radio Boombox. Después del CD ya de pronto todo se volvió ya muy difuso, muy electrónico y ahí ya se perdió. Y todos caímos en eso, porque también en esa época era wow, o sea, puedo tener la música en mi celular. Yo me acuerdo que el primer celular que tuvo eso fue el Sony Walkman, un anaranjadito que sí. ya uno le pedía meter la música al celular, man. El MP3 Eso era... se mete, O sea, claro, era lo máximo en esa época, pero de pronto ahorita a nuestra edad que uno ya se devuelve nuevamente como a apreciar la música como un todo, no solo como algo que suena en los audífonos, sino todo lo que hay detrás. Y las generaciones ahorita, gracias a Spotify o lo que sea, perdieron eso, ¿cierto? Entonces la música ahorita todo es muy difuso, no hay conexión de pronto con el artista, más allá de, uy, no, es que Bad Bunny está re bueno, no, es que Karol G está re buena. No, nosotros tenemos esa conexión, marica, de saber que, pucha, lo que me costó conseguir este disco, lo que me costó grabar esto. Entonces esa conexión es muy linda y ojalá todas las generaciones de ahorita, cuando estén mayores, de pronto si el vinilo sigue creciendo esa cultura, pues puedan apreciar lo que de verdad está detrás de sacar un disco, marica, pues que es, no sé, de pronto el reggaetón difuminó todo eso, pero de verdad es que cuesta mucho. No, Entonces, y es que yo pienso que digamos que eso sí tiene algo y es como que, o sea, yo lo veo como que, o sea, antes era mucho más difícil conseguir la música y digamos que la información, o sea, era otro mundo en cierto modo, ¿no? Como que ahorita todo va muy rápido y uno puede acceder a toda la información muy rápido y si yo me meto aquí al celular, busco el artista, ahí está el disco. Y hacer música muy rápido también. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Pues que antes teníamos más tiempo como para de verdad masticar un álbum. Porque es que me llegaban 2 álbumes o 3 álbumes, no sé, al mes. Y esos discos realmente eran con los que yo tenía que convivir. Y sí los escuché todos, o sea, escuché de comienzo al final. Aparte me tomé el trabajo de grabar el CD, marica, cuáles son las canciones, pasarlo al cassette, escribir las canciones y como se queda para mi colección personal y que me va a funcionar como medio de intercambio. Entonces, claro, todo ese proceso que nosotros alcanzamos a vivir, pues creo que le dio como mucha más importancia a esa música en esa época. Y aparte, pues digamos que no todo iba tan rápido como ahora. Entonces me parece como que también pasa ahora eso. O sea, simplemente como que ahora es como una superproducción de música y simplemente ya tú pasas como por 1, 2, 3 canciones y ya está, o sea... Y ojalá no se pierda la historia, porque una anécdota también hace poquito que nos pasó con un amigo que nos estaba tatuando, que trabajaban unos chinos en la tienda de 27, 28 años
y él puso Enter Sandman o Master of Puppets y los dos chinos le preguntaron, oiga, ¿eso qué es? ¿Y el man, marica, ¿cómo así que eso qué es? Sí que eso está chévere. Metallica. Uy, nunca lo habíamos escuchado. No, Dios claro. Mío. No, eso pasa. ¿Cómo se pierde? O sea, ¿cómo se pierde esa conexión? Que le guste o no le guste Metallica, vaya y venga. Pero, marica, ¿cómo va uno a perder esa conexión con la historia? Sí, o sea, y todo eso yo creo que parte de la digitalización de la música y de la inmediatez de poder encontrar todo a toda hora, en todo lado. Se pierde esa historia que ojalá, marica, no se pierda cuando estemos nosotros viejitos. No se olvide, marica, no se olviden esas bandas que puede que a usted el Metallica le parece una mierda, marica, pero es Metallica y Metallica son los papás de muchas cosas. O sea, puta, como alguien no va a saber qué es Metallica, a mí no me cae en la cabeza. No, es que también ocurre algo, bueno, que ya ustedes lo estaban contando ahorita, que eso ocurre a partir del CD, porque ya en el CD ya no era necesario que usted levantara la aguja y siguiera la siguiente canción o adelantara en el cassette. Y peor, si estaba en un Walkman, si usted le daba a adelantar, pues se le descargaba. Las pilas se descargaban. Entonces, ¿qué hacía uno? Pues uno escuchaba realmente todo el cassette, todo el vinilo, y era la experiencia de escuchar el álbum que uno tenía en sus manos. Ya ahorita el streaming no hace eso. Yo creo que no. Ni el streaming, no. Ni la digitalización de la música ya no hace eso. Entonces la gente pone una canción y a los 10 segundos, ya me aburrí. Siguiente canción. Ya me aburrí. O sea, nunca escuchan una canción completa, escuchan mucho pedazos de canciones. Y mucho menos un disco. En cambio, uno sí... O sea, si uno ponía el vinilo, pues, marica, o sea, desde el comienzo y escuchémoslo todo. No, y aparte como estaba pensado también un poco, porque inclusive, o sea, si tú te pones a pensar en cómo estaba pensado el vinilo, estaba pensado el lado A y estaba pensado el lado B. O sea, el lado B tenía una intención clara y el lado A tenía otra intención muy diferente. Ahora pues ya no, o sea, eso ya está perdido totalmente. Y las reflexiones, bueno, que ya hemos tenido a lo largo de este podcast, del análogo al digital, nuestras experiencias de cómo fue que empezamos a escuchar música y a coleccionarla, nos llevan a Montana Records de nuevo. Saludo a nuestros amigos de Montana y también al Calvo que está ahí, el Calvo Tatú, que organizaron la primera Feria Internacional del Vinilo. Entonces, nosotros nos fuimos a conversar con ellos y a que nos contaran un poco de dónde viene también eso que tanto les gusta, que es el escuchar música en vinilo y sobre todo coleccionarla. Radio Boombox. La Radio Boombox se vino hoy para Montana Records. De nuevo estamos aquí con nuestros amigos de Montana que están con el Vinyl Crew Festival. Este es un primer festival de vinilos que se están haciendo, un encuentro de fanáticos del vinilo, expertos en vinilo, que trajo a Sergio Rodman y que también trajo a Asia del Sur, que van a, la noche de hoy van a hacer un set de vinilos increíble. Viejo Andrei, nos vinimos acá a seguir hablando de lo análogo. ¿Qué tal son las impresiones de lo que hemos vivido hasta el momento? Pues el primer conversatorio, o sea, increíble las historias que tiene que contar o que contó el maestro Rodman y el maestro Willy. Bueno, Santiago Higuera, también hizo unos aportes increíbles y está muy chévere el espacio y el tema de la conversación. Seguimos acá en la Radio Boombox desde Montana Records en el Vinyl Crew Festival. Ya nos vemos. Un poco de rock nacional, punk rock también, como 2 minutos, Expulsados. Radio Boombox, nos encontramos aquí desde Montana Records, estamos en compañía de Asia Sur. Asia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto. Asia, cuéntame de la experiencia de la tarde de hoy aquí en Montana. Muy hermoso, muy hermoso. Estamos recién llegados, ayer llegamos, hicimos muchas actividades en un solo día, así que disfrutando hoy el día en Montana Records, muy entusiasmados por lo que va a suceder hoy. ¿Cómo fue tu primera experiencia con los formatos análogos? Con los formatos análogos, de niña tenía un par de discos en mi casa que estaban ahí, pero que no eran de música de mi interés actual, sino como el acercamiento al formato físico, al plástico, al olor, a lo que es el polvillo de un disco viejo.
Y eso fue a la edad de más o menos 6, 7 años, con discos que había en mi casa. Después, cuando me encontré realmente en seriedad con el formato analógico, fue a los 20, 21 años, viviendo en la casa de un amigo que hacíamos fiestas, y un día armamos un set, invitamos a DJs de vinilo y montaron las tornamesas, y ahí me volví loca. Y dije, acá hay un mundo que creo que es para mí, o me hallaba mucho con la búsqueda siempre, la música siempre me acompañó, y creo que bueno, el encontrarme con el formato físico fue un antes y un después en mi vida. Vamos a empezar esta noche con un remix de Paul Weller, clásico de Jam. Radio Boombox, estamos aquí de nuevo desde Montana Records, luego de un corte de luz que estuvo un poco complicado. Pensamos que iba a ser imposible tener a Sergio en nuestro podcast y ya lo tenemos. Sergio, bienvenido a la Radio Boombox. Aquí estamos. ¿Cómo es tu historia con el vinilo? ¿Cómo conociste los vinilos? Yo desde antes de ser músico ya quedaba y era fanático de los discos. Cuando tenía 9, 10 años ya me metía en eso, sobre todo con los Beatles. Era coleccionista de lo que podía conseguir los Beatles, pero tenía 9, 10 años ya. Y siempre me relacioné con la música de esa forma. Luego, cuando entro en los Cadillacs, me convierto en una especie de DJ de los Cadillacs. Yo tenía muchos discos que ellos no tenían. Yo trabajé en Tower Records un tiempo, en un falso Tower Records que hubo en Buenos Aires, y eso pude conseguir muchos discos. Piensa que en los 80 era muy difícil conseguir música en Argentina. Así que de siempre, de siempre. Radio Boombox. Bueno, listo, ya para cerrar entonces, ¿cuál es su formato favorito de música? Uy, mi formato... O sea, ya última decisión, ¿cuál fue, viejo Cristian? Mi formato favorito de música, pues como lo puedo cargar, es el streaming. Como me gusta escucharlo y sobre todo cuando nos reunimos a veces, pues yo creo que sí es el vinilo. Dijo Andrei. Oye, igual, pues bueno, no, yo no streameo, sino grabo o consigo las canciones en MP3, 256 kilowatts. 320, no, 320. 320 kilobytes por segundo. kbps. Y lo tengo en mi celular. Y ahí ahí lo puedo escuchar todo el momento. Yo no volví a piratear música desde que salieron las vainas en streaming. ¿Y Alexa? El mío, el vinilo por que me encanta y lo amo y le cogí mucho amor últimamente, pero la verdad es que pues Spotify no se le puede negar que es lo más pues portátil, marica, y lo más fácil. Sí, como el streaming, ¿no? Como las plataformas de streaming. Exacto. Pero yo les digo una cosa. Sí, o sea, claro, el streaming sí tiene una cosa, y es que pues está toda la facilidad, pero no todo está en el streaming. Ojo. Ah, sí, no. Pero, o sea, y es mi punto para el vinilo, y es que no todo está en el streaming, no todo está en MP3, no todo está en cassette, pero en vinilo la gran mayoría de cosas sí están. Entonces ahí es donde están las joyas ocultas de la música, están en el vinilo, porque hay muchas cosas, muchas versiones de canciones y de discos que están únicamente en vinilo. Yo coleccionando fue que me di cuenta de eso, entonces yo me quedo con el vinilo. Listo. Bueno, muchísimas gracias a la gente que nos acompaña. Es segundo capítulo de Radio Boombox, del análogo al digital, y los esperamos en 15 días con un nuevo episodio. No se pierdan también lo que vamos a estar subiendo en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar ya en TikTok, en Instagram, nos pueden encontrar ya en Facebook. Y bueno, ahí vamos subiendo otro contenido en video que también realizamos asistiendo a conciertos, yendo a otros eventos. Radio Boombox, segunda temporada. Continuamos. Radio Boombox. Radio Boombox es un podcast de música hecho por amigos. Alexa Serra, Andrei Morales, Diego Flores, Cristian Leguizamón. Grabado en Radio Boombox Studio. Mezclado en Alemania, Baja Sajonia por Wolfgang Agames. En Lightwolf Studios. Locución, Mr. Dog Cine. Radio Boombox.